¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Zapito, el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track. Tenemos el amigo Rubén, que no se pierde ningún video, el amigo Manuel, Cronos, Kayak, montón de amigos que están siempre, Eugenio, Ramiro Sarabia, el querido amigo Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, montón de amigos, montón. La verdad, me tengo que tomar el tiempito de hacer la lista. Digo siempre lo mismo, sé que digo siempre lo mismo, pero bueno, yendo de un lado para el otro, resolviendo tal o cual circunstancia, a veces quisiese sacarme los zapatos y prestárselos a otra persona como para que pueda ver qué resuelve de todo lo que hay que resolver. Pero, como me dice un amigo, el día que vos no estés resolviendo quilombos, ese día vas a estar con una depresión absoluta. Puede que tenga razón, ya me acostumbré así. Pero bueno, sigo saludando a los amigos, los queridos amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, todos los Pablos que se vienen acercando, el querido Javier Sosa, Diego Diez, Diego Segovia, bueno, montón de amigos que están siempre, montón. Quiero en estos 2, 3 minutos que a veces me tomo de video, que muchos adelantan, agradecerles la participación, la colaboración, pero la colaboración en el sentido de decir, Tano, yo opino que te conviene hacer esto, que te conviene hacer lo otro, colaboración sincera, desinteresada, preocupaciones por uno, eso es lo que yo quiero agradecer. Tengo la suerte, y lo remarco porque verdaderamente mi agradecimiento es sincero, eh, tengo la suerte que acá nadie nunca puso un destornillador, una pinza, un martillo. Esto es todo mío. Lo que cuento son experiencias mías. Las herramientas que compro las pago yo. Se rompan, no se rompan, duren, no duren. De todas maneras, me la iba a comprar igual. O sea, no es que compro herramientas a raíz de hacer videos en YouTube. No, hago videos en YouTube a raíz de comprar herramientas y querer mostrarlas. ¿Y por qué empecé a hacer videos en YouTube? Porque miré por el espejo retrovisor de mi vida y dije que obviamente muchos hicieron más y mejor. Muchos hicieron más y mejor. Pero miré por el espejo retrovisor de mi vida y dije, hice tanto y quizás un día sea, ya ni siquiera sea un recuerdo en una foto, en una cómoda, porque en la época que bueno, pienso fenecer, ya los retratos en papel no van a estar más y las fotos en la cómoda tampoco. Pero bueno, no sé por qué hice esta reflexión, vieron que es viernes, generalmente los viernes uno está más suelto, ordena herramientas, clasifica elencos, habla un poco más libremente de todo, así que nada, bueno, habrán visto el resumen de la mañana, porque lo desarrollé en la mañana. Estuve trabajando para un cliente que yo aprecio y admiro, el señor Domenico Taraborelli, lo llamo con nombre y apellido porque se lo merece. Bueno, él es ingeniero, siempre lo respeté muchísimo, gente de buena posición económica, que como a tantos otros les tocó la mala. No la pasan mal, no están viviendo mal, al contrario, viven dignamente, con muchos dirían, ah, no, esa gente no está mal. No, no está mal, pero no es lo que fue. Él se jubiló en Volkswagen, ingeniero de Volkswagen, muy respetado. De hecho, yo tuve el privilegio y la suerte de manejar el Bora y el Vento cuando no se llamaban ni Bora ni Vento. O sea, él lo llevaba y lo traía de Pacheco
de Pacheco a Edo Pacheco, probando dirección, probando caja de velocidades, probando freno, en fin. Yo tuve la suerte de manejar una nave espacial sin saber siquiera cómo se llamaba. Todo de la mano del querido Domenico Taraborelli. Obviamente trabajo para los hijos, para Sergio, para Gabriel. Bueno, a Sergio le armé el departamento desde que se casó con Romina. Estamos hablando de 20 años atrás, 20 años atrás. Hoy Valentino, el hijo, el nieto de Domenico, tiene 20 años. Yo recuerdo una noche haber ido a cubrir una urgencia porque puso un caloventor para que un departamento lindo, estrenar, ¿no? Obviamente. Pero trabaja en Volkswagen, pero lo de él es recorrer concesionarios. Y estoy hablando de Sergio. Sergio viene con una formación de bancario, trabajaba de bancario, producto del retiro de Domenico. Bueno, lo metió a trabajar a Volkswagen. Le asignaron una tarea de ir recorriendo concesionarios y averiguar qué falencia presenta cada unidad o cuál es la falencia más recurrente en cada auto, cada modelo. Bueno, pero no está en el área técnica, no trabaja en la línea. Recuerdo que varios años atrás, cuando hizo un leve paso por la línea, que con poco éxito obviamente, me regalaba la ropa de laburo, ropa azul, que era eterna, ropa de laburo eterna. Pero bueno, todo eso para comentarles que, bueno, los videos que vieron de hoy en la mañana, donde estoy trabajando con un cliente, que, bueno, le está costando aceptar que los caños de agua, los caños que proveen de agua a la cisterna, están tapados, bueno, como todo ingeniero, las cosas hay que demostrárselas mediante números. Es una persona que yo admiro mucho, si no fuese él, sinceramente, pero lo admiro por sus capacidades, por su persona, por su forma de ser, por lo buen padre que es y por la excelente persona que es. O sea, no. Y me dijo su esposa Liliana, cuando él se iba a la mañana y volvía a la noche: Domenico, a vos te recontraquiere, porque acá nadie duró más de una reparación. Yo hace 20 y pico de años que trabajo para ellos. Pero bueno, al margen. Y bueno, se murió mi abuela, se murió mi vieja, si no me mimo un poco yo, ¿qué va a ser? No, pero en serio, había que saberse ganar el respeto de ese hombre. Y la verdad, mi admiración estuvo siempre. Pero le vino la mala, gente, le vino la mala, se jubiló, lo liquidaron mal, cobra 2 monedas. Me dice, si yo sabía que esto era así, hubiese seguido laburando, estoy ganando monedas. Pero bueno, tiene otras cosas, alguna que otra propiedad. Bueno, le está costando aceptar que tiene que cambiar los caños. Primero y principal por el factor económico, dado que la casa es grande y hasta la puerta hay un tendido importante. Después es todo lajas, odia las cosas en forma exterior, o sea que limita mucho el bajar los costos de la mano de obra y de los materiales. Y en segunda instancia, por el estrés que le genera, bueno, tener la obra en la casa. Masa, cortafierro, pala, yendo, viniendo, no. Entonces, bueno, se le está tratando de buscar una solución a esa cisterna. De hecho, hay una canilla en el jardín que tiene un poco más de presión. No es una presión de, llamémosle, el chorro de los bomberos, pero hay un poco más de recuperación de agua. Y la idea mía que le planteé, y me está costando un poquito convencerlo, es poner una T en esa canilla, bajar un cañito por la tierra y meterme sin romper lo que es la carpeta de lajas, meterme por debajo e ingresar el metro que hay entre la cisterna y la tierra. No sé si me explico. Lo que pasa es que tampoco le quiero meter muchas fichas a esa tarea,
¿Por qué? Porque yo sé que los caños ya tienen más de 40 años. Entonces, puede que no tarde en taparse ese entretramo que va desde dicha canilla hasta la entrada y ya el trabajo que hizo le va a quedar obsoleto nuevamente. Entonces, bueno, me está tratando de convencer él a mí que le meta compresor, como ya hice en alguna oportunidad, y que se lo destape para tirar 2 añitos más. Pero bueno, tengo miedo de que se termine de tapar todo y sea peor el remedio que la enfermedad. Estoy esquivando un poco al bulto. Pero bueno, esto lo digo porque primero que hago el resumen del día, lo charlamos, lo debatimos. Pero saltó uno, que no sé ni quién es, uno de esos que están de paso. A ver cómo es esto. A ver cómo es esto. Acá tenemos dos tanques de acero inoxidable con dos bombas de trifásica y subimos 15.000 litros y daría un promedio de no sé qué y no sé. Primero, no entiendo tu planteo, no entiendo lo que me querés plantear. Segundo, no entiendo qué cálculo hiciste, no me interesa, la verdad, no me interesa tu comentario, te lo digo a vos, sea quien seas, no me interesa, no formás parte, no entendés cómo es el tema. Este cliente es ingeniero, y se lo digo a ustedes, los amigos, es ingeniero, como ya dije, y las cosas hay que demostrárselas con números. Agarré una botellita donde entra 1 litro de agua, bueno, previamente verificar estado de bomba, previamente verificar que la válvula de retención no esté trabada, previamente verificar flotante que no se haya trabado y no deje ingresar agua, porque incluso hasta el flotante yo creía que podía, o sea, no lo exterioricé, pero creía, digo, hay tan poca presión de carga que quizás no estuvieron por 2 o 3 días, porque a veces se van a cuidar los nietos, a hacer sus cosas, a tener un desfogue, qué sé yo. Y quedó en la posición cerrado el flotante, y claro, no hay presión para que empuje, ayude al caer la boya y se vació, no. Lo saqué, bueno, con una botellita de 1 litro, y yo la saqué antes porque ya me estaba aburriendo de estar, pero calcúlenle que más o menos está ingresando 1 litro de agua cada 4 minutos. 1 litro de agua cada 4 minutos. O sea que en 40 minutos de ese bautismo, si aumenta un poquito la presión, mejor. Si disminuye, vamos a estar complicados. En esos 40 minutos de bautismo, vamos a lograr que entren 10 litros. Vamos a lograr que entren en la cisterna 10 litros. 40 minutos. O sea que en 1 hora vamos a tener 15 litros de carga. 15 litros de carga de agua. Él pretende hacer una sola carga en el día del tanque. Bueno, el tanque arriba es de 1500 litros. O sea que en 24 horas, si tenemos cargando 15 litros por hora, vamos a tener en 10 horas, vamos a tener 150 litros, en 20 horas vamos a tener 300 litros, y en esas 4 horas que faltan vamos a tener 25 litros más, calculo. Ya me perdí con los números, pero bueno, ahora lo pasamos en limpio. Tenemos en 10 horas, 20 horas 300 litros habíamos dicho, en 4 horas vamos a tener 360 litros de agua. 360 litros de agua, que verdaderamente no llegan a cargar prácticamente nada, porque hay muy poco ingreso de agua. Y la bomba es una bomba muy grande, monofásica. Le digo a este sujeto que acá hay 2 bombas trifásicas con 2 tanques de 1500 litros. ¿Qué carajo
carajo me importa a mí tu panorama y tu situación? Si el que está en el domicilio sacando cálculos y haciendo cuentas soy yo, chabón. Pero bueno, tiene un tanque que es de la casa de él, con 1500 litros, y el mismo motor, la misma bomba, provee de agua a la casa de la madre, que está en el fondo. Pero no es un ranchito, es una casa como corresponde, con 2 habitaciones, baño, cocina, su patio, su lavadero. ¿Cómo está hecho el tema? Tienen automáticos, tienen 2 automáticos para que llame cuando necesite agua, y tiene flotante, o sea que está todo regulado de tal forma por quien les habla, cuando todavía era bastante pibe, para que cuando la bomba prenda, inexorablemente va a empezar a cargar los 2 tanques. Cuando alguno de los 2 llegue al nivel que cierra el flotante, el otro va a esperar el momento que corte el automático. Y si es viceversa, es lo mismo. Si llama la casa principal, el tanque de la casa secundaria se va a llenar hasta el nivel que habilite el flotante y va a cortar el automático de la casa principal, la casa que llamó. Muchos dirán, Tano, ¿cómo habrás renegado para regular que las cosas funcionen al unísono? Que no quede peleando el automático con el flotante y que no quede peleando el flotante con el automático. Sí, quiero que sepan que puse primero el corte por automático y después el cierre por flotante. Entonces, si llamó esta casa va a cortar. ¿Se comprende? Pero si le está faltando agua a la otra quizás, si le falta poco, se llene y corte por flotante. Espero se interprete. Pero bueno, quería ponerlos más o menos en autos para que sepan de qué se trató, cómo fue el tema y por qué tuve tanta paciencia y por qué me dediqué a hacer tanto calculito, dado que era obvio. Es otro domicilio, es otro cliente, le digo, maestro, acá hay que cambiar los caños y si quiere una solución rápida y barata, yo le hago un agujero, le pongo la manguera, ábrala todas las mañanas, cuando ve que el agua sale, ciérrela y mándela para arriba. Así nomás. Y a mí me debe tanto. Pero con Doménico no se puede tener ese trato porque es un tipo que está dentro de mis aprecios, dentro de mi respeto. Y si en esta etapa de su vida yo le tengo que explicar un poco más del porqué de las cosas hasta convencerlo, o que entre los dos interpretemos una situación, lo voy a hacer. Porque lo entiendo. Pero no soy así con todo el mundo. No soy así con todo el mundo. Esto, bueno, el amigo Gregorio, con quien me olvidé de mencionarlo, producto de que estaba un poco caliente con el tema de este video vidente que apareció. Que acá tenemos 2 tanques y acá tenemos 2 bombas con trifásica. Y enchúfatela en el ojete, la bomba con trifásica. A mí ya me denunciaron de todos lados, me llegan las advertencias. ¿Saben por qué no capturo los mensajes que me llegan de denuncia y eso? Para que no se sientan pillos, no se sientan piola y digan, vamos a seguirle clavando denuncia a ver si lo bajamos. No me van a bajar, obviamente, me van a bajar y listo. Pero yo abro otro canal y voy a ir al hueso, a quebrar. O sea, no es amenaza, no es nada. ¿A quién voy a amenazar desde este humilde taller con mi desprolijidad de posicionar el celular? Pero hay determinados personajes que saben que si me buscan y yo me siento zarpado, y lo saben, les va a salir más caro el vuelto que la mercadería. Les va a salir más caro el vuelto que la mercadería. Y yo lo dejé claro en una foto en la comunidad donde están arrobadas las personas, que esto no es amenaza física, ni mucho menos. No. Lo que sí, bueno, vamos a ver quién tiene más para perder, mostrando herramientas, hablando de cuestiones técnicas, en fin.
nada, quería redondear un poquito esas ideas. Después, bueno, el taller es medio un despelote. Notarán que atrás tengo maderas, además de hacer un asadito el domingo. Esas maderas las tengo ahí porque estoy trabajando en un proyecto. Nada, son para terminar el altar de las herramientas. Son pallets que tengo desarmados. Decidí trabajar con pallets porque, como dije, al lado del taller hicieron una edificación y sobraron pallets a dos manos y se los veía vírgenes, o sea, lindos. Y bueno, decidí desclavarlos y vieron que desarrollamos el tablero de herramientas de uso general, el banco. Bueno, hay un par de cosas más para hacer y tengo ganas de terminar el altar de las herramientas. En el fondo del taller, si los dejaba ahí desarmados y tirados, se iban a mojar con la lluvia que se hizo presente anoche en la madrugada. Entonces ayer, antes de irme, decidí meter todo para adentro. Pero bueno, acá hay lugar, pero es en el único lugar donde yo no le pego a algún vehículo en el que estoy trabajando, en alguna moto. Bueno, acá no molestan. Aparecen en imágenes, pero no hay ningún problema. Así que bueno, como es de costumbre, tenemos nafta. Espero utilizarla, porque últimamente vengo hablando más de lo que hago, más de lo que limpio. Así que nada. Pincita Crossmaster en este caso, que ya conocen, mini pinza de punta. La verdad que una pincita espectacular, resiste los solventes, la verdad que va muy bien, va muy bien. Contento también con la aceptación del video del termito de la vieja Rosita, yo le digo vieja cariñosamente. La vieja Rosita, otra persona que aprecio mucho, confió en mí cuando nadie más lo hacía. Yo tendría 14, 15 años y esa mujer me pasaba trabajo. Cuando yo salía de la escuela técnica, cuando salía del industrial, iba a determinados domicilios que ella me mandaba, hacía reparaciones eléctricas, de plomería. La verdad que siempre conté con la confianza de esa señora y confianza absoluta, llámenlo que lo resuelve. Y bueno, cuando le toca la mala, le tocó la mala, le fabricamos acá delante de ustedes un termito con una resistencia, algo completamente elemental, pero si hay una situación que me dio satisfacción, es cuando yo abrí por primera vez el grifo y la vieja Rosita puso su mano octogenaria debajo del agua y dice, está calentita, no lo podía creer. Claro, no entendía cómo se podía calentar agua adentro de un tacho con una resistencia, viniendo el agua completamente helada del tanque. Pero bueno, es porque es una mujer de otra época, de otro tiempo, que no conocía que se podía hacer eso. Más que agradecida, ya se tomó la tarea. Vieron que cuando la gente es mayor, uno le dice 15 minutos y está permanentemente mirando. Bueno, ella sola encontró qué lapso de tiempo lo tiene que dejar conectado para que llegue a una temperatura de bañarse cómoda, calentita. Si se pasa un poquito, le abre la fría y está todo solucionado. Así que bueno, contento también con la aceptación de eso. No por no por las visualizaciones, no me malinterpreten, sino porque comprendieron el verdadero mensaje. El verdadero mensaje, a lo que yo quería llegar cuando se me ocurrió hacer eso. Y no me recuerdo nunca si lo conté desde el principio. La vieja Rosita me llamó, me dice, Tanito, mirá, tengo este problema, está perdiendo el termo, vení, fíjate, por ahí sea algún caño, pero viste que cuando uno es viejito ya sabe algunas cosas, ese termo está, así que no sé qué va a pasar. Quédese tranquila, Rosita. ¿Cuánto me sale esto? Usted no se preocupe.
ponga la pava que yo mañana a las 8 estoy ahí. Bueno, cuando fui, nada, revisé flexibles, revisé todo lo que se podía suponer que podría estar goteando dentro de la lana de vidrio. Nada, el termo está pinchado en un estado deplorable. Se pinchó, Rosita. Sacalo, anulalo y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que bañarse con la olla, con la cacerola, jarrito. No, Rosita, no, quédese tranquila. Digo, no le instalo uno que yo tengo para estos casos porque lo tengo en un domicilio que se están extralimitando con el tiempo. Si me estás viendo, cosa que no creo, trata de devolverme mi termo porque lo voy a ir a buscar. Quédese tranquila, usted hoy va a tener agua caliente. Usted hoy se baña con agua caliente. Nada de cacerola, nada de tachito. Ah, sí, sí, Tanito, te entiendo, pero yo ya, viste que tengo, estoy jugada. Tengo la jubilación y la mínima y siempre algún remedio y a veces pago la luz, la pago media atrasada. Quédese tranquila, hoy va a tener, pero no quiero que vos te pongas en un gasto. Si me prometés que vos no te pones en un gasto, acepto. Si no, no, no. Fiel a la promesa que le hice a Rosita, que yo podía haber ido, comprado un termito y ponérselo y listo. Pero no de ricachón, no vale nada, no vale nada. Pero me pareció más noble, más entretenido, más interesante demostrar varias cosas. Primero, que pese a todo tengo corazón. Segundo, que cumplo con mi palabra. Tercero, la importancia de guardar algunos elementos que uno saca cuando desinstala, cambia, desestima quizás un termotanque, un electrodoméstico, algo que hayas sacado, algo que hayan cambiado, algo que hayan decidido tirar. Por ejemplo, esa resistencia yo la tenía con el termostato. El termostato lo puse en otro lado para salvar a un cliente que se le había incendiado la casa, qué sé yo, y lo tenía con los dos cables, encima ni terminales, le enchufaba los dos cables. Y me dice, a veces larga vapor, y sí, ¿cómo no te va a largar vapor? Te olvidás, esto se pasa de temperatura, es una bomba, vas a estar peor. Le regalé el termostato, cobré la mano de obra, no es que sea... El Tano, si no cobra, no hace nada. Partamos de la base. Entonces, bueno, decidí cumplir con lo que le prometí a la vieja Rosita, sin gastar un peso, que tenga agua caliente. Yo no gasté un peso. Muchos me decían, y hubieses comprado esto, y hubieses comprado lo otro. Si voy a gastar 10 pesos en la ferretería, le compro un termo y ya está. Un termito de eso y ya está. Y la vieja ahora en estos días hubiese cobrado y me lo hubiese pagado. Pero no era la idea. No era la idea. Créanme que de todos los que instalé, de la marca Diluvio o como se le llamen, todos quedaban perdiendo, goteando por algún lado porque son piezas de plástico que prácticamente no sirven. O sea, cumplen una función, pero bueno, como el fabricante sabe que eso está goteando dentro de un lugar que es para bañarse, no le importa demasiado. Este no pierde una gota por donde lo miren. Sé que algunos amigos o algunos videovidentes con buena onda comentaron, como el amigo Ubaldo, Tano, le hubieses metido una caja estanca, ¿sí? Buen detalle, de hecho tengo cajas estancas dando vuelta, cajas estancas Rocket. Bueno, en este caso la estoy usando para guardar tornillitos, está la tapa con los tornillitos, está todo. Pero así debo tener 5 más. Lo podría haber hecho, pero calculé que no era necesario porque tiene su disyuntor y porque el toma está por debajo de la línea de lluvia. O sea que llegue agua ahí es prácticamente, no digo imposible, pero difícil. ¿Por qué? No digo imposible. Porque por la manguera de nivel, si la vieja Rosita se olvida de cerrar la canilla y lo deja cargando, sale agua.
que puede ser el agua que vieron algunos, porque yo me olvidé de cerrar porque me había preparado un cafecito y qué sé yo. Y claro, lo dejé cargando y nada, pero porque fue la segunda devolución. Yo primero quería que se note bien que calienta y la única manera era pasarlo de temperatura y que se aprecie el vapor. Y después vi que el chorro de flor no era parejo. ¿Por qué? Porque el agua está en estado gaseoso arriba, yo la estoy obligando a que salga por abajo, va a salir en esa forma. Al enfriar un poquito, al enfriar unos grados, el agua comenzó a salir a modo lluvia. Después me di cuenta que no les había mostrado que no simplemente está apoyado sobre las cerámicas, sino que cada una de las maderitas que corté para el esquinero tiene sus grampas con sus tornillitos. O sea, lo que menos quiero es que se le caigan 20 kilos arriba a la vieja Rosita. No se confundan, no se confundan. A veces se dejan llevar por la imagen y dicen este tipo es un demente, como me han hecho fama cierta gente, que yo también me voy a ocupar de refutar esa fama y de mostrar algunas cosas. Pero bueno, yo sé muy bien lo que hago, sé muy bien lo que hago. Por eso digo, cuando me comentan, tengo dos tanques de 1.500 litros, eso acusaría más o menos 72.000 litros de carga. Andá y arreglalo, a ver si te deja entrar el cliente. Te das cuenta que sos. Pero bueno, no me voy a meter con vos porque ni siquiera te conozco, quizás estás de paso. Si fueses un amigo del canal, comprenderías lo que pasa, lo que digo, comprenderías la situación, comprenderías cómo me manejo hace 35 años, de los cuales más de 20 hace que trabajo para esa gente. Me está costando un poco que Doménico interprete que tengo que poner un caño nuevo. Yo lo estoy medio seduciendo, como dije, y remarco esto y ya ese tema lo cerramos. Hay una canilla en el jardín, porque si hay algo que está bien, es pensada la casa. La casa está bien pensada, es ingeniero el tipo. Incluso la cisterna donde estaba trabajando, el tanque alrededor tiene puesta cerámica, para que se den una idea del nivel de exigencia de ese tipo. Hoy muchos dirán, y bueno, que cambie los caños, tanta guita que tiene. Se jubiló, lo liquidaron mal, tiene una estructura montada que no, obviamente no quiere retroceder, no quiere involucionar, no quiere regalar nada, pero bueno, es así, está bancando mucho con poco y cuesta. Yo lo entiendo, lo interpreto. El día que ya no tenga más soluciones, le voy a decir, Doménico, o cambia el caño o nada, métale la manguera ahí adentro y que se cargue y bueno. Tómese el trabajo todas las mañanas a llenarlo, mandar agua para arriba y bueno, ya está. ¿Qué le puedo decir? Solucionado el tema. Otra cosa que quedó pendiente siempre y no la hice, porque bueno, me daba cierta fiaca, es reemplazar las unidades de esta caja de tubos de un cuarto, caja de tubo encastre un cuarto, económica, muy económica. La he comprado en uno de esos bajones domingueros en la ferretería de Padua del señor, que bueno, no digo que es un amigo, porque si no dicen, a cualquiera le decís amigo, que ¿dónde quedó tu amistad con...? Bueno, amistades serias que yo tuve y que hasta el día de hoy me duelen. Nada, el señor ferretero, yo sé que el tipo le sirve, que yo vaya los domingos, compre alguna pavada, pero no cualquiera se queda a esperar, a charlar, se interioriza. Buena persona, un buen ferretero ahí de la zona de Ituzaingó. Yo voy a empezar a reemplazar las unidades económicas de baja calidad de esta cajita por unidades mixtas. Quiero armar un jueguito de tubos rebeldes. Como ya hicimos en media, en 3/8. En 3/8 los voy a volver a mostrar porque varios amigos me dicen, ¿hiciste en 3/8? Hice en 3/8. Ya la voy a volver a mostrar. Pero bueno, llave crique, ja de ver. No es la cabezona, es la
la que viene un poquito más escueta en sus dimensiones. Hay algunas cosas de Jadever que ya no... Bueno, mi plan era perfecto hasta que me di cuenta que no entra. Bueno. Pequeño detalle, pequeño detalle que pasa acá en directo, no en vivo, porque para estar en vivo tendría que ser otra cosa, pero la logré meter a la manija, no a otras cosas, por hoy. Bueno, la manija Jadever ya está. Como les estaba diciendo, he notado que algunas unidades de la marca ya no se están consiguiendo. Lucas a Lucas ya no le aparecen en el catálogo. ¿Se acuerdan que les dije que la ferretería de Lucas había visto una tijera de poda de la marca Jadever? Entonces dije, bueno, cuando vuelva por otra cosa, le voy a proponer que yo le haga un listado de herramientas que quiero comprar y que él las pida. Lo que pasa es que yo ya sé que, bueno, los precios van a ser así. No es como cuando me las traía el proveedor, que también se iba un poco al pasto, pero bueno, estaba dentro del... Pero hay unidades que me gustaría volver a comprar. Por ejemplo, está la francesa 18 pulgadas, que yo la tengo, es un cañón comparable a algunas francesas, no digo de renombre, pero para lo que es una francesa de 18 pulgadas, que generalmente uno la utiliza por apertura y palanca, por ejemplo, para girar cigüeñales y ese tipo de cosas, la herramienta va muy bien, Después, bueno, si uno quiere trabajar con una tuerca en las medidas que amerita esa unidad, bueno, ya tendríamos que estar hablando de la 75, por ejemplo, la Baco 75, unidad que tengo, también tengo de Metz, de 18 pulgadas, va perfecto. Pero bueno, vieron cómo es. Unidades grandes uno tiene menos, porque los precios son un poquito superiores. Factor que me pasa desde pibe. Por ejemplo, hasta 17 milímetros capaz tenía 5 llaves de cada una. Hasta 24 capaz que 3 y hasta 32 capaz que 2. Ahora tengo un poco más. Pero antes, para que se den una idea, la escala era así. Acá tenemos tubos desde 5 milímetros a 14. Desde 5 milímetros a 14. Acá arranca del 4. Y tiene el 5,5, que en este caso no está, así que lo dejaríamos y vamos a ir reemplazando. Tengo que buscar ahí en la cajita de tubos rebeldes que tengo esas unidades. De otra marca, obviamente. Estos los vamos a poner en otro lado, que no son horribles, pero no me gustan. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando, porque ustedes me ven mover las manos, pero no me ven lo que estoy haciendo. 5. Uy, cómo está agarrado. Estos son Jadever también. 5, 6. Hay unos amigos que me están preguntando, y me acordé porque hoy es el cumpleaños, ¿quién es Calderita? Cuando conté la historia de Leo, el arquitecto, ¿quién es Calderita? Bueno, yo les podría decir, ya hay videos en el canal de Calderita, pero no soy así. Yo mañana voy a estar en el taller desde la mañana, seguramente cerca del mediodía o un rato antes me ponga a hacer charlitas, vieron cómo es uno. Y les voy a contar la historia de cómo conocí y cómo llegó a mi vida Calderita. Persona con la que no le digo que nos odiamos, pero yo creo que es una amistad bastante sincera. Una amistad bastante sincera, recíproca y desinteresada. Las veces que lo he necesitado, que me he quedado circunstancialmente con algún auto porque se quemó el encendido electrónico, no hay mucho que pueda hacer uno tirado ahí. Lo he llamado
Denle tiempo, que termine de tomar mate, que se ponga los botines. Pero no pierdan la fe. A eso de las 2 horas de haberlo llamado, lo van a ver llegar con su camioneta Explorer americana del año 90. El tipo te engancha y te trae. O sea, encima que te va a dar una mano, ¿qué te crees? ¿Que es el Automóvil Club, el chabón? No, lo que quiero decir es que él tiene sus tiempos. Pero nunca te va a dejar tirado. Yo, cuando recién me había separado de la madre de mis hijas, bueno, el horno no estaba para bollos. Encima yo me separé en una época que los hombres teníamos todas las de perder ante la denuncia de una mujer. Íbamos con pito y cadena. Entonces yo como... esperen que voy a agarrar una unidad que está faltando poner en la caja para no olvidarme. Y ahora no la veo. Y es como me comentaba el amigo Jonathan o el amigo Juanqui. El amigo Juanqui o el amigo Jonathan me decía, Tano, la verdad que Calderita es un pingazo de última. Sí, lo reconozco que sí. Bueno, yo quería poner el Bremen, pero lo voy a guardar para otra situación. Voy a poner este de la línea Harden para que sea bien mixto el asunto. Me está pasando lo mismo que con la llave, no me entra, pero ya va a entrar, porque esto es bastante endeble y es todo de lo mismo. Miren cómo va quedando de linda. Miren cómo va quedando de linda. Bueno, cuestión que yo estaba con mis hijas, siempre tenía algún problema. ¿Las nenas tomaron la leche? Sí. Acá Luciana me dice que no. Porque quiso yogur. Preguntale si merendaron en vez de si tomaron la leche. Bueno, y así un millón de cosas. Y yo, como tenía miedo de acercarme a la casa, le digo, yo las nenas te las entrego, te las doy, te las dejo. No sé cómo decir para que no parezcan un paquete, porque saben que soy un padre que ama a sus hijas. Te espero en el Metrobús. Lugar público. ¿Querés armar quilombo como es tu estilo? Y después te haces la pobre en Facebook. Porque bueno, uno tiene lengua y también responde. O respondía. Esto todo quedó en el pasado. Quiero que sepan eso. Le tocaba el timbre a Calderita y le digo, loco, mirá, voy a ir a entregar las nenas. A llevar las nenas. ¿Me bancás? Por las dudas. Sí, vamos. Se ponía la campera, me acompañaba, estaba ahí. Nada. Esos días no podía decir nada, no podía hacer quilombo. No la he pasado bien en esa situación, pero bueno, he contado como dijo el amigo Juanqui o el amigo Jonathan, no recuerdo cuál de los dos, dado que los tengo muy presentes a los dos. Un pingazo. La verdad, un pingazo el tipo. Sí. Yo también he salido en alguna que otra. Que no lo voy a comentar. Porque bueno, llega a estar. No importa. Dejémoslo ahí. Muere acá. Muere adentro del taller. Pero bueno, uno también ha hecho por él. Eso lo tendrá que reconocer él. Después voy a ver qué herramienta le regalo. Yo todos sus cumpleaños le regalo una herramienta. Recuerdo que en una ocasión, le regalé, yo ya lo saben todos, pero bueno, lo repito porque es la verdad y estamos hablando. Yo compré con los amigos de la Bulonera Bomb, ellos lo compraron, yo simplemente compré algunas unidades, de unas llaves francesas que cuenta la leyenda, y estoy viendo si las tengo a mano. Sí. Cuenta la leyenda que esto es un Abaco 0672. Que las había fabricado Baco sin ningún tipo de nomenclatura. Bueno, salvo ese número que sí es congruente con la 0672. Las había fabricado
para Gedore, sin ningún tipo de inscripción, para que Gedore le litografíe su nombre, su modelo y demás. En algún lugar se perdió ese juego, estamos hablando década del 90. Y bueno, los amigos de la bulonera dieron con el depósito, lo compraron y me llamaron a mí para ver si quería algunas unidades. Yo compré unas 15. Verdaderamente, si hubiese tenido un poco más de poder adquisitivo en ese momento, compraba más unidades. Porque verdaderamente yo me di cuenta que eran buenas. No terminaba de creer ese mito, hasta tanto comparar las unidades, porque se acuerdan que yo tengo la 0671 y la 0672 contra mi voluntad. Se las compré al mudo, esperando que sean la 71, que bueno, no era esta tampoco, la que es esta la van a ver, o sea, el modelo que yo digo de esta, lo van a ver. Tengo que ver si no dejé acá algunas de las de 10 pulgadas, pero para que vean cuál es mi modelo. Bueno, este es el modelo de Baco que a mí me gusta. Baco, Industria Argentina, 72, 10 pulgadas, 250 milímetros. Bueno, de este lado, Baco, Made in Sweden, bueno, toda la pavada, la apertura de la herramienta. La tengo que limpiar. La voy a aprovechar y la voy a limpiar. Y yo le había comprado al amigo el mudo, que vieron que subí una foto en la comunidad, las herramientas, las Baco que tiene todavía. Después voy a ver si le hago una oferta a Darío por un par de cromadas que hay ahí. Entonces yo, producto de que el mudo pensó que yo iba a tardar más en ir a comprarlas, él cuando yo hacía los pactos, que le decía, yo le voy trayendo, cuando le termino de pagar, usted me las entrega. Ningún problema. Agarraba su cuaderno, ponía tanito, el día, la unidad que compraba y dejó 5 pesos. Tal día dejó 10 pesos. Salieron un par de cosas bien, qué sé yo. Caí un par de semanas antes a buscar la herramienta. Dice, bueno, se la debe haber vendido Darío. Entonces, encima yo lo veo ahora a la distancia, es como que lo estaría viendo al mudo, buscando en el cajón. Se ve que la vendió Darío equivocadamente, pero te doy esta, modelo más nuevo, salís ganando, igual, disculpá. Claro, en aquel momento para mí no era la que yo quería. Hoy en día son unas joyitas. Hoy en día es una perlita, la 0672, la 0673. Pero me quedaba el mal sabor de boca. Producto de tener esas unidades, pude hacer las mediciones, las comparaciones, los pesos de... Le estoy dando la espalda a la cámara, pero les pido disculpas. Pero vieron que esto es una charla de taller, no tiene aspiraciones de nada. Esta es una 72 del mismo modelo de la 71 que vieron ahí, pero la compré en la estación de servicio de Chon, en Bursaco. Y me acuerdo de cada una de mis unidades, dónde las compré, cuánto las pagué y todo, porque verdaderamente me costaron. Entonces, bueno, yo producto de ese mal sabor de boca, tenía las unidades como para comprobar si el mito era cierto o no. Y verdaderamente las francesas, las que mostré, estas, sin ningún tipo de inscripción, son fieles, son Baco, sin nomenclar, pero son Baco. Quizás tengan algún grado menos de calidad, lo desconozco, pero a mí me han dado un resultado espectacular. Yo compré unas 15, si no me equivoco, unas 15.
Algunas las regalé, otras las tengo. Otras las tengo. No me quedaron más que 5. Entre los talleres tengo 5 unidades. Algunas las regalé porque yo soy de regalar. A Calderita le regalé para un cumpleaños. Se la envolvía, me acuerdo que había llegado la boleta de Denor. Y venía en un sobrecito azul la boleta de Denor. La saqué, la metí ahí, se la encinté y le dije, toma, gay, feliz, bueno, con otra palabra. Toma, gay, feliz cumpleaños. Oh, bueno, no te hubiese molestado, que esto, que lo otro. Feliz cumpleaños. La sacó, la miró. Agradecido, pero sin ningún tipo de expectativa. Estábamos trabajando juntos, me acuerdo. Y hace años que no trabajamos juntos. Y hablábamos de francesas, me acuerdo. Recién había empezado a aparecer la Total de la mano del distribuidor. Y me dice, che, ¿qué onda esa francesa Total? Porque la ferretería del Gallego está vistiendo todas las marquesinas con Total. Y yo, la hermana labura conmigo en una institución, la hermana no del Gallego, el nieto del Gallego, el que quedó enfrente, frente a lo que sería la ferretería, o hasta donde yo supe, porque nunca me llevé bien con el chabón. De hecho, casi terminamos a golpes de puño. Bueno, como siempre, el violento, hasta que un día le rompan todos los dientes y no joda más. No es la primera vez que me van a romper todos los dientes. Pero bueno, tipo pedante. Un día les voy a contar una cosa que le hizo mi suegro. Perdiendo plata a él, pero se la hizo. Cualquiera dirá, tu suegro confirma 2 teorías. Que está loco y que es un... Nada, no importa. Bueno, y estábamos laburando y empezamos a hablar de Total. Yo tenía la Total, que me había comprado al distribuidor, me las había traído, el que venía al taller, que estaba desaparecido. Y me dice, ¿qué tal van esas francesas Total? Toma, probala. Porque, viste que el Gallego está vistiendo todas las marquesinas con Total, tengo ganas de ver esas herramientas, qué onda, qué esto, qué lo otro. Probá la francesa, fíjate si te gusta, tengo destornilladores, pinzas, está la caja. Me dice, che, van muy bien. Igual, me dice, ¿sabés qué francesa me dio resultado a mí? Y yo no apostaba 2 pesos. Yo digo, bueno, me va a decir Silver Shadow, Robust, porque él también es de ir por Easy, hace maniobras en Easy, esconde algunas cosas, si no tiene plata, después él va, las saca, las paga, no es que las saca robadas, no, ese aspecto no, pero las esconde en el fondo de la estantería, después va, las busca. Por ejemplo, la otra vez se compró un juego de tubos que le faltaban, creo que, no sé, 3 días para cobrar, o no quería romper el frasco, como le llaman ahora, de la naranja no sé cuánto. Lo escondió atrás de las piezas galvanizadas en Easy, lo escondió ahí, y cuando cobró lo fue a buscar y lo sacó del mismo lugar que lo había escondido, un maestro. Pero bueno, me dice, ¿sabes cuál francesa me dio resultado? Le digo, no, decime. Una que me regaló para mi cumpleaños un boludo. ¿Viste? Le digo, yo haciéndome el gil, ¿viste? Y con la cara que me miraste, como diciendo, mirá qué porquería me regala. Me dice, no, fuera de joda, che, mirá que la utilizamos en donde yo trabajo, y viste que está Nahuelito, que no es ningún... Nahuelitos, se imaginan a Nahuelito. Nahuelito no es para nada cariñoso, y... No la pudo romper, dice, no, esto es bueno de verdad. Ahí confirmé mi teoría de que verdaderamente eran vacos. Más sumada a la experiencia que uno tiene, bueno, me di cuenta que la anécdota era verídica. Se fugaron en algún lote que Baco le fabricó a Gedore y nada. Incluso estas yo las tenía todas pintadas, manchadas, para que no se pierdan. Porque en una época, como les conté,
yo me cruzaba mucho en las obras con gente de otros rubros o de otras empresas. Yo no soy una empresa, pero cuando trabajábamos con Calderita, él había creado una empresa, que no me acuerdo ahora en este momento cómo se llama, una empresa re fantasma, que era él con la computadora y nada más. Pero que después les voy a contar otra anécdota, hasta donde se pueda, de cómo adentro de su trabajo puede hacer plata en forma cuasi legal o legal. Bueno, se las cuento ahora. Él es jefe de electricistas, no importa, una institución de capital federal. Él es jefe de electricistas, de CABAC, como se dice ahora. Él tiene la potestad de firmar y presentar, no sé en qué área del lugar, cuando un trabajo escapa a las capacidades técnicas de los trabajadores y de las herramientas con las que cuenta para trabajar. Él tiene la potestad de firmar que se tercerice. Bueno, se piden 3 presupuestos que él es encargado de aprobar o no. ¿Qué empresas presentan esos presupuestos? En Abuelito, ADX, ahí me acuerdo el nombre, ADX, que es la de él, no sé por qué la sigla, será creo las letras de una de las hijas. Y la de Víctor, el padre de Nahuelito. Y él aprueba. Él repara ascensores. Tiene un fanatismo por los ascensores. Él sabe qué cable cortar. El ascensor sale de servicio. Se quemó la plaqueta, se quemó esto, se quemó... Nada que haya que hacer demasiado revoleo ahí adentro. Bueno. Se presenta Pirulín de la empresa ADX, conecta el cable, después de 4 horas, 5, estar ahí tomando mate, y el ascensor vuelve a funcionar. Presentan la factura y cobran. ¿Es chistoso? Es chistoso. ¿Es lamentable? Es lamentable. ¿Me genera envidia a mí? No, en absoluto. De hecho, yo podría haber formado parte, y se los aseguro y se los garantizo. Me ofreció 1.000.000 de cosas para hacer. Pero no. Así como me ven, son cosas que conmigo no encajan. Me dicen, te terminás la Torino en 2 meses. Te terminás la Torino en 15 días. Pero no por el tiempo de que tarde en ganarla. Por el tiempo que tardan en hacerla. No es lo mío. Quédate tranquilo que no. Pero bueno, un personaje muy querible. Al que le deseo un muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Somos contemporáneos, cincuentones ya. Así que bueno, nada. A él le pagan por no ir a laburar. Y sí, no conviene que esté el jefe. Pero bueno. La worker la limpio porque la uso en forma constante. Y bueno. La tengo que colgar en el tablero. Le tengo que poner un clavito, tornillito, sacar alguna otra unidad. Y no es sacar, porque las que compré de la década del 90, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, un clásico de los 90, no, un cañón, mirá lo que es esto, por Dios, no tengo palabras, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Yo pensé que me habían mandado, no sé, una agujereadora. Venía en caja de agujereadora y hay una pinza. Bueno, igual te agradezco, gracias, loco. Te llamás siciliano igual que yo. Nah, mentira, la compré yo. Compré, ya sabes, ya las mostré. Pero bueno, mirá lo que es esto, de la década del 90. Bueno, yo actué mejor igual. Creo que actué... Lorenzi, juzgá las actuaciones.
Mirá lo que es esto. No. Mecánica. Wow. Esto es una bestia. Un clásico de los 80. Un clásico de los 80 era Hotel California, maestro. Y no me gustan las canciones en inglés, pero las cosas que hacíamos con ese tema sin saber ni qué decía. Tengo que confesarle que cuando la escuché en castellano me quería morir. Prefiero de Simon y Garfunkel. Esperen que estoy colgando la... Ahí está. Estaba colgando. Se cae la 141 esa, mata uno. Un clásico de los 80 era Hotel California, pero prefiero de Simon y Garfunkel Los Sonidos del Silencio, porque cuando escuché Hotel California en castellano, ustedes saben que yo con el inglés ni nada. El verbo to be me lo quisieron explicar 20 veces, ninguna lo entendí, desistí. Pero Los Sonidos del Silencio, la verdad, muy tema que me gusta, incluso en la versión de Sergio Denis, miren lo que les digo. Algún día vamos a hablar, vamos a desarrollar también ese tema. Y algún día, y haces siempre lo mismo, y decís siempre lo mismo, y limpias 2 herramientas, y ya te vas a... Y bueno, esto es así. Quería charlar con ustedes, hacer la charlita clásica de los viernes. Ustedes saben que nos extendemos un poco más, contamos alguna anécdota. Las Pico del Oro Dishu, ya lo dije hasta el cansancio, esta es la tercera que compro, pero no porque se rompen, porque verdaderamente aprovecho cuando valen económicas las cosas y dan resultado. Y me da satisfacción el saber que tuvieron la suerte de comprar las herramientas y que le hayan dado buenos resultados. También me da dolor, pero no me da dolor al modo de, no le vamos a decir a ver que el Tano se siente mal. Cuando una herramienta falla, de las que yo considero que anduvieron bien, está bueno que lo vuelquen en los comentarios, ¿no? A mí no me dio resultado. Como hizo el amigo Ramiro Sarabia, como, bueno, hace el querido Gregorio, el querido Miguel. Tal herramienta está buena, pero acá hay que cuidarla. A Ramiro Sarabia no le dio resultado la Inco de 8, por ejemplo, de 8 usos. Yo soy un enamorado de esa pinza, no puedo ser muy neutral, porque a mí me ha dado resultado siempre. Y vieron, es como la mina que a uno le gusta. Podés ver los defectos, pero sí, bueno, a mí se me oxidó. En un laburo de plomería, estuvo en contacto con agua, tardé, se me mojó la cartuchera, tardé en secarla, se oxidó. Le tuve que pasar el cepillo delante de ustedes. Pero bueno, sabemos que no tiene buena resistencia a la oxidación. Por ejemplo, algunas pinzas de la línea Total, y lo tengo acá justo, parece mentira. Esto está pensado que vaya todo dentro de una caja ordenada, ordenando el elenco. No sé si voy a llegar a hacerlo ahora, pero bueno, mañana seguramente que sí. Yo subí una foto compuesta, mofándome de cierta persona, y muchos me empezaron a criticar. Puro fierro oxidado, puro fierro oxidado. Te estoy mostrando algo que más allá de mofarme, te está dando la información de que la herramienta tiene poca resistencia a la oxidación. Quedó en el suelo al lado de una moto que estaba desarrollando la instalación eléctrica. Se ve que la humedad ambiente de esos días la oxidó. Yo no le paso WD-40 todos los días, no la cepillo. Sí, cuando veo que bueno, la herramienta está perdiendo, está retrocediendo en su vida útil, lo hago, pero, o sea, si vamos a mostrarla siempre 5 minutos en estado inmaculado, bueno, ya no sería un canal donde vemos y analizamos herramientas. Esta es una llave Electrolite, debe ser del año 70.
Está conmigo hace 30 años. 30 años. Las compré en una ferretería haciendo un trabajo en Ituzaingó, en la calle... ya me va a venir a la cabeza. Me va a venir a la cabeza cuando corte el video. Pero era... Me acuerdo que era Blas Parera y después había que caminar para adentro por una, que todavía todo eso estaba medio en construcción. Y había una pequeña ferretería ahí como que ya estaba instaurada hacía varios años y tenía el juego completo, con que yo tenía hasta la cartuchera o el blister que venía y se ataba al mejor estilo. ¿Vieron las pinzas en top que me autorregalé para mi cumpleaños? Bueno, lo que pasa que yo antes era muy de tablero, no me gustaban las herramientas guardadas. Hoy en día no cometería el sacrilegio de sacarlas de la funda y utilizarlas, las tendría con la funda. Pero bueno, eran berretines de pibe, como ya he contado muchas veces. El primer martillo Bullet que compré allá en el año 96, que compré, me acuerdo, de varios gramos, en la ferretería del mencionado gallego, cuando el gallego estaba al frente. Era otra cosa. El gallego arrancó siendo una distribuidora de gas, de garrafas, y cuando llegó el gas natural a la zona de Aedo, que en esa época ni estábamos en Italia, completó un poco más lo que es la ferretería. Si bien siempre vendía flotante, cuerito, codo, todo como para desarrollar una instalación de plomería o de gas, caños galvanizados. Entonces, bueno, cuando llegó el gas, empezó a completar un poco más con cosas de ferretería. Ya más, superando los 90, empezó a traer herramientas de época. Bueno, yo compré, me acuerdo, la francesita Bullet de 6, la francesita Bullet de 10, y señalo para allá, pues están en el tablero principal. Martillo bolita, creo que de 400 gramos, y uno un poquito superior, más grandecito. Me acuerdo que eran los primeros martillos que yo compraba con mango de fibra. Era mango de fibra, así se describía en el blister que traía en el momento, rojo y negro, fiel a los colores de Bullet. Me acuerdo que no los podía utilizar. No los podía utilizar, me sentía como que no... Me sentía como afeminado usando eso. Todo lo contrario a hoy. No me siento afeminado, me siento como que ya las muñecas descansan un poco. Entonces, bueno, ¿qué hice? Los puse nuevos y todo así como están, sobre las hornallas, en la casa de mi vieja. Mi vieja me miraba como diciendo, ¿qué está haciendo este con las herramientas? Los desencabé, se los llevé al viejo Don Poncio, que me haga los cabos, y creo que todavía esos martillos están de hecho, no creo, sé que están con los cabos que le hizo Don Poncio en el año 96. Quizás un poco más corto, porque el viejo hacía un cabo así y uno con los usos, bueno, medio que a veces se va aflojando, medio que a veces se va rajando, pero siempre daba la posibilidad a que el martillo se pueda encavar un poquito más corto. Alguno de aquellos debe ser, después se los mostraré más en detalle. Hay de la Forja Quintana, que se abollan. Está el Guachín, un clásico acá en el canal. Pero bueno, gente, no le robo más tiempo. Mirá lo que es esto, no lo puedo creer, Un clásico de Siciliano en su taller. El que tenga la posibilidad de comprar estas Stilson, ya sea, no probé de Inco, pero aparentemente pintan para buenas, ya sean de Total o en Top, el que tenga la posibilidad y quiera, cómprenlas con absoluta confianza, porque miren que yo me he parado arriba. Soy un tipo que está entre 89 y 90 kilos y saltando arriba estaba buscando la Total, que acá la encontré,
la calidad se nota, se percibe en el manejo. No se imaginan en lo que es el trabajo en acción, la herramienta en acción. O sea, va muy bien, va muy bien. Incluso tengo un caño de 1 pulgada, de 1 metro, que entra perfecto para anexar palanca. Y no hay problema. Bueno, últimos minutos. Me di el gusto de armar la caja de tubos rebeldes de 1/4. Ya vamos a ir cambiando, dado que tengo manguito deslizante Rullman, tengo crucetita Vaco, tengo varias cosas para seguir modificándolas. Y después mostrar el producto terminado de unidades rebeldes de 1/4, encastre 1/4. Aprovecho a mandarle un saludo a Cecilia Barroso, los amigos Pablo, el querido Javier Sosa, Diego 10. Diego 10, si te quedaste hasta acá, te mando un abrazo. Estás siempre, te nombro poco. Los amigos Fede y Fede. Tenía otra Federay, creo que era, pero les mando un saludo porque siguen estando en el canal. Gastón Montenegro, un clásico, Adriano Track, Almafuerte, el querido Almafuerte, 09 Michael, Lorensis, gracias por tu presencia, por adornar. Y como siempre, gracias al amigo Rubén, Manuel, Alejandro, aunque a veces se ausenten un tiempito, está todo más que bien, la vida es así, es dinámica. Y hay veces que uno no tiene una horita para a ver qué dice este loco, a ver qué le pasó, pero acá todos son bienvenidos. Saludos y abrazos grandes al querido Gregorio Casa, que tiene un canal espectacular, debería estar mejor posicionado, pero corre la misma suerte que quien les habla, que no me interesa estar mejor posicionado. Me estoy conforme con los amigos que tengo. Pero verdaderamente es un contenido que debería llegar a más personas, porque está bueno. El amigo Miguel, que técnicamente es difícil refutarlo, yo para algunas cosas que comenta así, al dedillo, me tengo que poner a hacer memoria, porque no soy el gil que creen. Hay algo acá, hay bastante. Pero bueno, los que confían en uno confían, los que conocen a uno ya lo conocen, y los que ya lo pasaron a Gil, ya de ahí no se va a volver. Pero llévense este paquete para Mendoza, que a mí me da lo mismo. El problema no es que a mí me pongan en Gil. El problema es que ponen en campeones a tipos que no agarraron una llave nunca. O tipos que deben haber tenido algún contacto con herramientas, nadie lo va a minimizar ni nada, pero al día de hoy, para probar herramientas y ser tester de herramientas, no va. La herramienta se prueba en acción. El día que yo no pueda llevar una herramienta al límite, me tendré que replantear si tengo que seguir haciendo fuerza o ya me tengo que dedicar a otra cosa. Gente, les mando un saludo. Mañana, charlita desde el taller, seguramente desde temprano. Quizás prenda vivo para hablar un poco más en forma directa. Les mando un saludo. Saludos a todos. El canal cuenta, como ya lo saben, como ya lo dije. Y así quedó el elenquito. Estos se van a llamar elenco de tubos berreta. Qué bueno. Después voy a comparar tres de la misma vamos a hacer. 3 con esta misma anatomía, con esta misma ergonomía, con este mismo diseño, pero que están bastante lejos entre calidades. Chino bueno, chino regular y chinito malo. Chinito no tiene monena. No monena, caramelo. Ahora todo tiene monena. ¿Por qué? Porque los caramelos están más caros que la monena. Que lo parió. Entre paréntesis, gente de Aedo, ¿quieren ver una china hermosa? Pero mezclamos Oriente con Occidente, no hay ningún problema.
El supermercado chino que está en Gaona y Fasola, sí, no, por Fasola vendría a ser Laines y Vuelta de Obligado. Qué hermosa chica, qué hermosa chica. Y se lo dije. Y me lo tomó con todo respeto y se puso colorada. Pero bueno, los que son de acá de Aedo, lo mismo que la señora de la santería, Lili. A Lili la conozco hace 25 años, imagínense. Terrible, terrible. Una hermosa mujer. Cuando me dijo la edad que tenía, dije, no, mejor yo no le digo la edad que tengo porque me tira abajo del tren ahí frente a las vías, a la santería, frente a las vías, pero bueno. Reflexiones nada más de viernes. Saludos, gente. Mejor apago. Mirá lo que está eso. Increíble. No tengo palabras. Increíble. Mirá cómo está esa china. Dios, increíble.